Una de las pruebas importantes que va a tener que superar la reforma política en estas elecciones de 2015 es las disposiciones sobre paridad, sobre la obligación que tienen los partidos de reservar el 50% de sus candidaturas para mujeres. Ahí la clave será sin duda la capacidad de vigilancia para poder comprobar que en efecto los partidos se apeguen a esa norma y cumplan con la paridad, porque como recordaremos, como tenemos todavía presente, ahí hay casos emblemáticos de transgresiones a la norma, como fue, por ejemplo, el famosísimo caso de las Juanitas. Vamos a observarlo, pero por lo pronto vamos a discutir sobre cómo vigilar y cómo los partidos piensan cumplir con esta disposición. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y sobre todo las principales disposiciones de la reforma política respecto de este tema, y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las elecciones del 2015 pondrán a prueba la última reforma política que estableció en la Constitución la obligación a la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular, tras una larga batalla de organizaciones civiles y feministas. El gobierno y los partidos también lo impulsaron, aunque la historia de simulaciones y fraudes con las cuotas y posiciones reservadas para mujeres es larga e incluye capítulos como las Juanitas o su ubicación en las peores candidaturas. La reforma esta vez estableció la prohibición a los partidos de colocar a las candidatas exclusivamente en sitios perdedores, pero en la práctica los criterios de asignación ya han dado lugar a impugnaciones en varios estados como Nuevo León o Querétaro. El INE se ha pronunciado a favor del criterio de la paridad en el reparto de los distritos ganadores. No obstante, autoridades electorales e INMujeres presentaron un proyecto de observatorio electoral para vigilar que la reforma se cumpla, así como supervisar que problemas añejos como la violencia política contra la mujer no suceda. ¿Pasará la reforma a esta prueba? ¿Se lograría sin supervisión? Posiciones. Número 1. Previo al inicio del proceso electoral, los dirigentes de los partidos políticos prometieron cumplir con la ley sobre paridad de género para el 2015, al asegurar que esta es una conquista producto de muchos años de trabajo de las mujeres, que representan ya el 52% de la población en México. Número 2. Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, subrayó que se debe reconocer que la violencia es uno de los principales mecanismos sociales que niegan a la mujer la igualdad. Número 3. La directora de Participación Social y Política de INMujeres, Paula Soto, explicó que el observatorio permitirá monitorear el pleno cumplimiento de la ley, cuya aplicación prevé dejará un aumento considerable de candidaturas de mujeres. Número 4. Según la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, el promedio de candidatas mujeres en los congresos locales en 2013 fue de 27.02%, mientras que previamente en elecciones federales alcanzó el 37%, cuando la cuota entonces era del 40%. Arrancamos con opiniones encontradas y como le decía, vamos a hablar sobre el tema de la paridad. Los partidos van a poder cumplir con esta obligación de reservar el 50% de sus candidaturas para mujeres. ¿Cuáles lugares les van a dar? ¿Cuáles son los criterios de los partidos para seleccionar a sus candidatas? En fin, hay un montón, hay muchas preguntas en torno de este tema y por eso me da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí Mariana Santisteban, que es subsecretaria jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Muchas gracias. Gracias por la invitación. invitación. Por estar con nosotros, por haber aceptado. Y Fabiola Guarneros, usted ya la conoce, subdirectora de Excelsior. Y además ha estado muchas veces en este programa. Muchas gracias, Fabi, como siempre. Además, este es un tema en el que a ella particularmente le ha dado seguimiento. Pues gracias, Pepe, por la invitación. Vamos a platicar del tema. No, gracias a ti, de verdad. Y si quieren vamos a arrancar, Mariana. En efecto, yo creo que esta es una prueba importante para la reforma política porque sin duda es un reto para todos los partidos. No solamente el PRI, e incluso mientras digamos sean fuerzas menos grandes, pues todavía el reto es mayor lograr tener 50% de las candidaturas en un país en el que apenas pues hace unos años comenzamos con las cuotas y todavía digamos hay mucho camino que andar. Si quieren luego vamos a ir viendo punto por punto, pero lograr cumplir no está nada fácil.
¿El PRI va a cumplir? ¿Cómo va a cumplir? Claro que sí, el PRI va a cumplir. De hecho, el PRI ya se había tomado el tema de la paridad de género muy en serio. Habíamos hecho una reforma a nuestros estatutos casi inmediatamente que entró la dirigencia del doctor César Camacho y la secretaria Ivonne Ortega. En marzo de 2013 el partido modifica sus estatutos para que los cargos de elección popular, por lo que se refiere a diputados, senadores e inclusive miembros de ayuntamientos, se postulara al menos el porcentaje que en ese momento establecía el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hay que recordar que el antecedente aquí es una sentencia muy importante de la Sala Superior, en la cual ordenó que con independencia de que fueran producto de procesos democráticos o no, los partidos debían postular el 50%. Entonces, en el partido, lo que hicimos en esa 21 Asamblea Nacional Ordinaria fue incorporar esta disposición a nuestros estatutos y nosotros nos obligamos al 50%, me parece, un año antes. O sea, antes de que esto ya fuera consensado en la reforma política de febrero del siguiente año y después ya incorporado en la LEGIPE. Ahora, me parece que el reto es importante, pero el partido ya había estado trabajando en esto. También en esa reforma de estatutos fortalecimos a nuestro organismo de mujeres priistas, le dimos autonomía técnica, le dimos un grado de independencia mayor, precisamente para que fortaleciera los cuadros de mujeres al interior del partido, para que se llevaran a cabo todas las capacitaciones y los talleres necesarios a través de escuelas de liderazgo, de Escuela Nacional de Cuadros, de maestría, dadas por la Fundación Ortega y Gasset, y demás talleres, inclusive parlamentos, para que esto les permitiera a las mujeres tener experiencia ya como legisladoras y mucho quedar en el trabajo legislativo. Por otro lado, ya una vez que esta disposición de la paridad fue incorporada a nivel constitucional y legal, el partido vuelve a modificar sus estatutos, pero esta vez para darle un cauce a esta disposición. ¿Por qué? Porque hay doctrina al respecto que señala que cuando tú dejas libre la designación, la elección de candidatos, es probable que no en todos los casos tú puedas lograr la paridad de género y que elijan a mujeres como candidatas. Entonces ahí el partido tiene que entrar a compensar este tipo de situaciones, de dejarlas a libre juego de la democracia, de que sean electos entre la militancia. No podríamos llegar naturalmente a este porcentaje. Entonces en el partido lo que hicimos fue incorporar un nuevo método de postulación de candidatos, se llama por comisión para la postulación de candidatos. El primer objetivo, esto funciona a nivel nacional y funciona para las entidades federativas, porque hay que recordar que la disposición constitucional obliga tanto a diputados federales como a diputados locales que se dé la paridad. Cuando nosotros incorporamos este método en nuestros estatutos, se crea una comisión precisamente integrada por 7 personas que se encargarían de realizar este ajuste para que el partido pueda cumplir con la paridad de género. Entonces, en primer lugar hicimos esta modificación estatutaria que ya fue avalada por el Instituto Nacional Electoral, inclusive también fue objeto de una impugnación en el tribunal y también fue confirmada. Y ya cuando lanzamos nuestras convocatorias, lo que hicimos fue lanzarlas en fases. Es decir, una primera mitad de los diputados, por poner un ejemplo numérico, porque estos números han cambiado debido a nuestro convenio de coalición, pero por poner un ejemplo hipotéticamente, de las 300 candidaturas para diputados federales, el Consejo Político determinó que en 150 de ellas íbamos a celebrar convenciones de delegados. ¿Esto qué quiere decir? Que los candidatos iban a salir a través de las convenciones que se celebraban con los delegados del partido, iban a ser electos de entre ellos y ahí íbamos a tener una primera parte de candidatos. De este resultado de 150, en los otros 150, esta comisión de postulación iba a ajustar los números precisamente para llegar a un número paritario entre los géneros. Si quieres, ahorita nos metemos a los criterios específicos para ver cómo operaron estas comisiones. Claro. Pero, Fami, no es la primera vez que tenemos, digamos, normas y disposiciones obligaciones legales, ¿no? Antes fue el 30, luego el 40. Sin embargo,
lo que también hemos observado es que, a pesar de las normas, lo común en muchos partidos ha sido ver la manera de darle la vuelta, metiendo, pues fueron célebres las Juanitas, sí, pero luego también se dan fenómenos como, pues hay que meter a la prima o al familiar de, o a la esposa o a la hija, tratando de asegurar, pues ya que no puedes por la prohibición, algún puesto para algún familiar en aquel lugar que estaba reservado para determinado militante que no puede acceder a él. ¿Cómo evitar, digamos, la triquiñuela, sí, la violación? Sí, yo creo que los partidos están, y ahorita Mariana que nos explique, cuáles son los procedimientos que hacen, primero, para volver a cautivar a los ciudadanos, y en este caso a las ciudadanas, para que se interesen por la política. O sea, desgraciadamente, leemos en las encuestas, sabemos que el ciudadano común y corriente está cansado de los políticos, ya no se siente representados por ellos. Y si a eso le añades que las mujeres tampoco son cautivadas, yo le preguntaba antes de entrar al programa, ¿cómo le hacías para garantizar que una mujer pudiera estar en una candidatura cuando a lo mejor a ellas no les interesa, o dos, el municipio o el distrito o el gobierno, porque bueno, el PRI sí tiene una candidata mujer en Sonora, sí pueda cumplir con el perfil? Porque eso se presta mucho. O sea, siento que a veces nosotros, cuando modificamos las leyes, que son los partidos los que la modifican finalmente en el Congreso de la Unión, ponen más camisas de fuerza que no ayudan a la democracia. Es decir, porque hoy tengo que cumplir con el 50% de las candidaturas, voy a meter a la prima del ex candidato o la esposa del antiguo gobernador o la hija o la secretaria que trabajaba con tal, porque no tengo para cubrir las cuotas, digamos, de un semillero natural. Es a lo que voy. No hemos como que sembrado estas semillas de mujeres líderes, de mujeres que les interese la política, que puedan competir por un distrito, porque justamente en otra parte de la ley, y Mariana nos explicará muy bien, te dice que no puedes postular a mujeres en donde no pueda ganar el partido, ¿sí me entiendes? Obviamente lo hará el PAN, el PRI, el PRD, pero si es un distrito en desventaja, o un municipio, o una gobernatura en desventaja, no pueden ir ahí las mujeres. Entonces, yo digo, eso también es un candado a la democracia, porque como eres mujer, entonces mejor te pongo donde puedas ganar. O sea, ponemos tantos candados. No, en efecto, la prohibición legal, tú me corregirás, pero así de clara, no puedes postular en lugares donde haya perdido el partido en la elección anterior. Lo que la ley dice es exclusivamente. Exclusivamente. O sea, solo es decir, mujeres. Reservar para un solo género distritos. O sea, sí pueden ir, pero no completamente. Sí, exactamente. O sea, me parece que lo que la ley busca, y ahí es donde debemos encontrar la racionalidad de la norma, es un equilibrio, es realmente un equilibrio. En el partido, por ejemplo, cuando les comentaba que una mitad de los distritos los destinamos para un método, el de convención de delegados, ahí también había un equilibrio también entre distritos perdidos y distritos ganados. Ahora, producto de las convenciones de delegados, también pueden salir de ahí candidatas mujeres y candidatos hombres, naturalmente, y producto de la postulación que haga esta nueva comisión que creamos, también. Y también aquí hay un equilibrio entre distritos ganados y distritos perdidos. Por lo tanto, me parece que la idea que tiene inclusive la ley es lograr este equilibrio. Es decir, que el partido pueda postular tanto a mujeres como hombres en distritos bastiones, en distritos competidos, en distritos con baja votación, y darles ese reto. Ahora, me parece que respecto de 2012 a ahorita, han pasado 3 años y las cosas ya han cambiado. El partido por lo menos se ha preparado precisamente para tener estos cuadros, ¿no? Y no tener esta necesidad de buscar mujeres, precisamente porque tienen un momento en el que tenían ya que registrar candidatas. Cuando el Instituto Federal Electoral les dice, me tienes que traer una lista ajustada con mujeres, los partidos tuvieron un problema tremendo porque necesitaban salir a buscar gente que estuviera interesada, militantes que estuvieran interesadas. Pero desde ese entonces a la fecha se ha ido preparando. El organismo de mujeres priistas se ha fortalecido enormemente y le han apostado precisamente a la capacitación para no tener que recurrir a lo que decían, ¿no? A la compañera, a la gente. Son militantes del partido que también tienen la oportunidad, pero lo que tienen atrás es ya la preparación. Y a pesar de eso,
y a pesar de eso, recientemente se creó un observatorio en el Tribunal Electoral, el INE y el INMujeres para observar el cumplimiento de la norma por parte de los partidos y sobre todo dar seguimiento a algunos puntos específicos. Ahí están las normas, ya están puestas las prohibiciones, las reglas, y sin embargo recientemente tuvo que hacer hacerse un observatorio para tratar de vigilar que en efecto se cumplan. Lo hace el Tribunal Electoral, en Mujeres, el INE, etcétera. Y lo primero a lo que se abocan, Fabi, es a tratar de identificar dónde son las dificultades y los obstáculos que se van a enfrentar a pesar de las normas. ¿Cuáles son las dificultades y obstáculos que tú aprecias? Por ejemplo, uno, ¿no? En los distritos donde hay usos y costumbres. Por ejemplo, hablamos de Oaxaca, hablamos de Guerrero, hablamos de algunas zonas todavía de Chiapas, en donde, por ejemplo, la mujer no puede todavía votar por usos y costumbres. Cuando puede votar, el marido le dice por quién, ¿no? Y le tiene que pedir permiso. Por ejemplo, ahí es como todavía donde nos falta trabajar, porque aunque sean usos y costumbres, son distritos finalmente y tienen que tener una representación ante el Congreso de la Unión. Ya no hablemos de poder gobernar, de poder administrar su municipio o su estado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí hay como una cuota todavía pendiente, ¿no? Los municipios o distritos de usos y costumbres, donde los derechos de la mujer ni siquiera políticamente existen porque dependen de la decisión del marido. Ese es uno. La otra, la observación que tiene que haber del perfil de la candidata, que es lo que decíamos. ¿De qué nos sirve que sí, el 50% sean mujeres si no están preparadas, si van a renunciar después de de rendir protesta en el Congreso de la Unión? Se esperan 3 sesiones y renuncian y entra un hombre, ¿no? Entonces, perdón, eso ya estaría prohibido, ¿no, Mariana? Sí, eso ya, adiós. Ajá. Está prohibido, imposible. No, sí. Para evitar con las Juanitas, las famosas Juanitas. Exactamente, ya en la ley lo que te exige es que tú postules a la fórmula completa. Sí. La fórmula completa tiene que ir integrada con la suplente. Y la suplente por tiene que mujeres. ser. Ajá, exactamente. Para que no pueda darse ya ese caso. Sí, el punto es que si la titular no se sintió con la capacidad, se sintió rebasada, porque estamos hablando de un mundo. O sea, el Congreso, si nos enfocamos solo al Congreso de la Unión, es un monstruo que te comes, donde vas a entrar a los debates, donde vas a tener que ver leyes. Si no estás preparada legalmente, socialmente y hasta emocionalmente fuerte, te come ese mundo. Si encontramos gente todavía con un perfil que son misóginos, te come. Y la suplente está preparada. O sea, siento yo que todavía son nuestros obstáculos, ¿no? El mismo observatorio adelantaba ya algunas cosas que ve que pueden ser obstáculos, Mariana. Por ejemplo, sí, como decía Fabi, el tema de la capacitación a candidatas. Otra, el tema de la violencia de política contra las mujeres. Y otro, incluso quiere el observatorio darle seguimiento al papel de los medios en la promoción de las campañas de mujeres. ¿Tú cuáles serían los obstáculos que desde tu punto de vista, que desde tu experiencia, desde el PRI, aún tienen que superarse? ¿O cuáles de estos son elementos que pueden jugar en contra de las candidaturas de mujeres? Me parece que el tema de la capacitación es fundamental. De hecho, precisamente para atender este problema, en la nueva norma estatutaria que nos dimos, también incluimos una fase previa en los procesos de selección de candidatos. Y esta fase previa puede tener distintas modalidades, puede tener exámenes, debates, presentaciones ante sectores y organizaciones. Y en el caso de los diputados federales que van a contender en este proceso electoral, se eligió la de exámenes. Y estos exámenes, como se diseñaron en el ICADEP, son precisamente para cubrir los perfiles necesarios de un diputado federal. Y estos exámenes también tienen la capacidad de ser un filtro. Entonces, uno de los criterios que iban a adoptar precisamente para poder designar a candidatos y candidatas es haber acreditado esta fase previa y haber acreditado satisfactoriamente el examen, por una parte. Ahora, me parece que en el tema de la violencia y en el tema de la cobertura de medios, es cierto, se debe de atender este tema,
pero me parece que esto también está ya regionalizado, ¿no? Hay realmente zonas, como lo decía Fabiola, en donde debemos de enfocar los esfuerzos precisamente para que puedan romper ese techo de cristal que no las deja ni siquiera tener una participación política, una vida política activamente. Y ahí me parece que además del papel de los partidos, el papel fundamental es del tribunal. O sea, el tribunal también ya ha emitido sentencias que inclusive benefician a comunidades indígenas. Y me parece que también es el momento en el que el tribunal tome este tema y también ayude a que las mujeres puedan romper este tipo de situaciones cuando les son planteadas. ¿Tú coincidirías que es la capacitación el principal reto, el conseguir buenos perfiles, o los otros elementos cómo jugarían? Porque yo también creo... si tienes incentivos correctos, como buenos medios, cobertura de las campañas, pues eso también hace que, ¿no? Sí, yo creo que las candidatas se motiven. Pero creo que el trabajo fundamental está en los partidos con las ciudadanas y los ciudadanos. Por ejemplo, con lo que estás estoy de acuerdo que poniendo a eso como prioridad. Exacto. Si no capacitas, si no invitas, si no siembras esa semilla de interés público, de interés político, de interés por tu comunidad, y no les enseñas a ellas que pueden llegar hasta la tribuna del Congreso de la Unión, ya sea San Lázaro, ¿no? E impulsar los temas que beneficien a tu comunidad. Y si no enseñas al hombre que acompaña a esa mujer a que ella puede hacer esto, de verdad, no importará qué perfil sea, o si es la prima o la hija de tal secretario de Estado, no importa eso. Y tampoco importa si los medios o no cubren, porque acuérdate que ahora los medios tienen que ser muy cuidadosos. Y mientras está en la fase de intercampaña, vamos a poner un ejemplo, que ella sea candidata, tú no puedes presentarla como candidata y ella no puede pedir el voto mientras sea intercampaña. Entonces ahorita los medios no es un juego, no juegan ese papel, es la capacitación, el empoderar, que me choca esa palabra porque no deberíamos usarla, pero es el empoderar a esta mujer para que se crea capaz de llegar a cambiar el destino de su país. A pesar de todo, en 2013, mañana vamos hacia el final, teniendo ya el sistema de cuotas, no llegamos o no se llegó al 40% en términos de promedios, no solamente del PRI, sino de todas las candidaturas. ¿Tú qué auguras para estas elecciones? ¿Tú crees que sí se llega a cumplir la paridad? No solamente estoy hablando del PRI, ahora estoy hablando con una visión general. Me parece que vamos a tener mucho mejor número. Ya en 2013 hubo resultados importantes, hubo un avance, efectivamente no pudimos llegar a la paridad, pero me parece que el resultado de esta elección va a ser un paso mayor, y ahí quisiera inclusive destacar una sentencia del tribunal, tanto de la Sala Monterrey como de la Sala Superior, y ellos están muy cuidadosos del tema de la integración. No nada más están vigilantes de que los partidos postulen el 50%, sino ya en la integración de los congresos. Por lo menos tenemos el ejemplo recientemente en Coahuila, estuvieron vigilantes que inclusive en las listas de representación proporcional se pudiera cuidar esta proporción. Entonces me parece que este acompañamiento que hace la autoridad jurisdiccional es muy importante, y creo que vamos a tener muy buenos números. O sea, si saco una conclusión, hay que seguir vigilando. ¿Cómo lo ves? Estamos cerrando. Sí, hay que seguir vigilando, ¿sí? Y hay que cumplir. La ley no funciona a plenitud. Sí, no funciona. Pues es un contrapeso necesario, es un contrapeso sano inclusive, de las decisiones de los partidos. Hay que recordar que las estrategias para postular a sus candidatos es un asunto interno, pero ahí en equilibrio también está el derecho político electoral de los ciudadanos, y en este caso de las ciudadanas a acceder a los cargos. Me voy contigo. Pues, ¿tú crees que vamos a llegar a la paridad? Pues vamos a cumplirla por obligación. Y en muchos casos la mujer que llegue ahí ni siquiera estará convencida de querer estar ahí. O sea que el reto, incluso cumpliendo la parte legal, es calidad. Sí. Hacia adelante, mayor calidad, convencimiento y conciencia. Exacto. Y formación de cuadros de mujeres, que estén ya listas. Y ahí me parece que el otro tema también es una solidaridad entre mujeres. Exacto. ¿No? Creo que ya hay importantes muestras entre legisladoras, pero creo que tienen que cerrar inclusive ese círculo. Ya se me fue el tiempo, se fue volando. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias por la invitación. Mariana Santisteban, subsecretaria jurídica del CEN del PRI. Muchas gracias, Fabio Guarneros, directora de Excelsior. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí la próxima. Y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.